Que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos en la enseñanza, seguimos en el estudio de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo. Vamos a cantar una alabanza para después entrar de lleno a esta enseñanza. Gloria al Señor. En mil problemas, siempre debemos de fijarnos, de poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, levantar nuestras manos y clamarle a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Levantemos las manos y adoremos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Yo levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Padre. Padre, te pedimos en esta hora, mi Dios, que seas tú dándonos entendimiento, dándonos sabiduría, Padre, abriendo nuestros corazones y que tu palabra penetre, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, y la atesoremos en nuestros corazones, mi Señor. Gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra, mi Dios, en esta plataforma, Padre. Te pido, Señor, que a los que miran, escuchan mis videos, Señor, lo verifiquen con la palabra tuya, mi Dios. Que sean como los bereanos y que puedan, Señor, probar, que no se queden con lo que yo les digo, sino que lo verifiquen en la Biblia, en tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como le había dicho al principio, estamos estudiando a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a ese consolador, a esa persona que, como vimos anteriormente, tiene sentimientos. Como vimos anteriormente, es inteligente. Como vimos anteriormente, tiene voluntad. Y que nos enseña. Por eso nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ilumine, que nos guíe y que nos comisione, que son las dos obras que vamos a estudiar a continuación. El Espíritu Santo, Él es el que nos guía. Él es el que nos guía. Tal vez nos va a dar solo tiempo de estudiar esta porción de la palabra, esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que una persona, un ser humano, guía, comisiona, enseña. Y nos puede venir a la mente un maestro que enseña, ¿verdad? Un líder que guía, y un jefe que comisiona a un trabajo en específico. Y todo esto lo hace una persona. Un maestro de inglés enseña inglés, obviamente. No enseña matemática porque no es su materia. Un líder te guía, obviamente no te va a desviar o no te va a desorientar. Un jefe te comisiona a un trabajo en específico, pero hablando humanamente, todos estos que tienen esa responsabilidad o atributos lo pueden hacer mal, o sea, pueden tener malas intenciones al enseñar, al guiar o al comisionar. Un maestro te puede enseñar, pero con malas intenciones. Hoy en día hay maestros que solo enseñan por sus salarios nada más. No hay esa pasión en enseñar a los alumnos como se debe. No estoy generalizando porque en un colegio hay buenos maestros, pero igual en todo, en un trabajo, en una oficina, en una empresa, hay trabajadores buenos y hay trabajadores malos. Como en un colegio hay maestros buenos y maestros malos. Maestros que se van a quemar las pestañas preparando las enseñanzas, y maestros que le va a dar igual, que solo van a ir
al colegio, le van a decir al niño, copien, y ya está. Y ya está. Pero de enseñarle, esos son ya otros 100 pesos. También podemos ver a maestros que hoy en día pues solo se dedican a otras cosas y no a enseñar. Por eso un ser humano, un maestro que enseña, puede hacerlo mal, puede tener motivaciones equivocadas al enseñar por su salario, por ganancia. Al igual que un líder puede también tener motivaciones malas al guiarte. Un líder, uno que se dedica a guiar a otras personas. Acordémonos que Jesús le decía a los fariseos, ciegos, guías de ciegos. No puede guiar un ciego a otro ciego. Y es verdad, no puede guiar un ciego a otro ciego porque se irán en el hoyo. Así es un ser humano. Obviamente hay buenos guías y hay malos guías. Pero podemos ver que la maldad en el corazón del humano nos va a guiar a hacer estos atributos, estas responsabilidades con malas intenciones. Porque venimos de un mundo caído, venimos de una naturaleza pecaminosa. Y podemos hacerlo todos con intenciones malas. El guía puede guiarte también con malas intenciones. También un jefe te puede comisionar a un trabajo con malas intenciones. Puede guiarte a un trabajo donde puedan que por las malas intenciones de sus corazones te corran, te despida la empresa por esa comisión, porque realmente tenemos esa condición pecaminosa dentro de nosotros. Se me vino a la mente el ejemplo que tenemos del rey David con Urías Eteo, cuando David se acostó con Betsabé, ¿verdad? Y David lo mandó a Urías Eteo al centro de la batalla. Entonces David, como jefe, como guía, lo mandó, pero lo mandó directo a que lo mataran. Esa era la intención del rey David, porque esa es la intención de nosotros. Ese es nuestro corazón lleno de maldad. Entonces vemos que como seres humanos nosotros siempre tenemos malas intenciones, pero Dios no es así. Dios no es así. Acordémonos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Tiene los atributos de Dios y Él no es hombre para que podamos tener este pensamiento hacia Él de que va a tener malas intenciones al enseñarnos, al comisionarnos y al guiarnos. No, Él nos va a enseñar bien, perfectamente nos va a enseñar, nos va a guiar bien, perfectamente nos va a guiar y nos va a comisionar a un trabajo que más adelante vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Es por eso que nosotros no podemos tener estos pensamientos de decir que vamos a hacer unas cosas malas o vamos a hacer un trabajo malo si el Espíritu Santo nos está guiando. Solo tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, Él es perfecto, Él es inmutable, Él es sabio, Él es inteligente, como lo vimos anteriormente. ¿Y saben qué? También, queridos hermanos, queridos amigos, el Espíritu Santo, Dios nos ama. Nos ama porque somos sus hijos, porque somos sus hijos. Vamos a analizar este pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8,
versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se lo repito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos, esa palabra que está allí en ese texto, que es todos, el verdadero significado de esta palabra es todos, todos, no hay ninguno que se quede afuera dentro de este pasaje. Y esta palabra, esta frase, todos, el apóstol Pablo quiere que entendamos, o quiere que los creyentes en Roma entiendan de que se refiere a los que han nacido de nuevo, a las nuevas criaturas, a los creyentes, porque todos los que son guiados, y lo va a confirmar al final del versículo, que dice: estos son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí el apóstol Pablo lo confirma. Entonces, guiados significa mostrar el camino. Entonces, el Espíritu Santo nos guía, nos muestra el camino, nos aconseja, nos orienta. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Nos va a llevar a Cristo. Nos va a llevar a Cristo. El Espíritu Santo no nos va a desviar, sino nos va a enseñar el camino que nos lleva a Cristo. Acordémonos que la obra de la salvación es enteramente tripartita. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a nosotros a arrepentirnos. Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que transforma nuestras vidas conforme por medio de la palabra de Dios. Él nos va a llevar a Cristo, y Él nos va a llevar a glorificar a Cristo. Y si Cristo es glorificado, obviamente los tres van a ser glorificados, porque Dios es uno manifestado en tres personas. Tanto el Espíritu Santo recibe honra y gloria, como nuestro Señor Jesucristo y como nuestro Padre Celestial es alabado y exaltado por los seres humanos, por los creyentes, por ese grupo de creyentes que hemos creído en el Señor. Pero vamos a ver el contexto en el cual este versículo está. Y en la Reina Valera, en el capítulo 8 de Romanos, en letra negrita dice: viviendo en el Espíritu. Obviamente en las cartas originales no estaban. Y lo primero que debemos de saber es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿saben por qué? Porque somos llamados hijos de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay dos clases de personas: los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Los guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, y los guiados por la carne, más adelante lo vamos a ver, son guiados por el mismo Satanás. Y somos guiados por el Espíritu Santo. Y la Biblia añade otra frase: los que andan conforme a la carne, sino los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es muy claro, hermanos. Eso es muy claro. Los que andan conforme al Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y no hay ninguna condenación para ellos. Todos los nacidos de nuevo van a andar
Andar, y esa frase andar implica toda su manera de vivir, toda su manera de vivir. Van a andar conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Y de esa manera vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. De nuevo, acordémonos de que tenemos a Dios dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, que es Dios, dentro de nosotros, y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que ser sensibles cuando predicamos la palabra de Dios, o nos predican la palabra de Dios, o escuchamos la palabra de Dios, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a irnos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21. Y aquí el apóstol Pablo va a decirle a los Gálatas que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y vamos a ver los frutos de la carne. De la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, del 16 al 21. Dice, digo pues, andad. Otra vez el apóstol Pablo da énfasis en esta frase, en este estilo de vida que debemos de tener nosotros los cristianos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, dice. Aquí el apóstol Pablo nos da una exhortación y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice. En otra versión dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. Y así, escuchen, y así no desearán hacer lo malo. Esta versión es un poquito más clara, donde el apóstol Pablo nos dice, obedezcan al Espíritu de Dios. Obedezcan, Él es inteligente, Él nos enseña y Él nos va a guiar. Nos va a guiar. Pongamos atención a esta palabra andar, que significa, como les dije anteriormente, un estilo de vida. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dar cada paso de la vida cristiana en dependencia del Espíritu de Dios. En dependencia del Espíritu de Dios, para tener victoria sobre la carne y sus obras. Acordémonos que nosotros, recibiendo a Cristo, creyendo en el Evangelio, creyendo en esas maravillosas buenas noticias, el poder del pecado lo destruyó nuestro Señor en la cruz del Calvario. El poder. La presencia del pecado, eso se va a acabar cuando nosotros tengamos cuerpos glorificados. Pero el poder del pecado, ese poder ya lo venció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La presencia del pecado todavía está en nosotros, pero no estará. Por eso es que tenemos que tener en cuenta eso, que debemos de tener victoria sobre la carne y sus obras. Tenemos la naturaleza pecaminosa, obviamente, y no se irá hasta que nosotros muramos o hasta que el Señor venga en gloria y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Sin embargo, se puede controlar por medio del Espíritu Santo. Y ese es lo que nosotros debemos de entender también, de que teniendo el Espíritu Santo, teniendo ese poder de Dios aquí en nosotros, el poder del pecado ya no va a estar, ya no se enseñoreará con nosotros, en nosotros. Ya no se enseñoreará de nosotros el poder del pecado. Pablo tenía un conflicto dentro de sí y nos narra en la carta a los Romanos,
capítulo 7, versículo 14 en adelante, y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley viene de Dios, pero sabemos que somos simples hombres y no podemos controlar nuestros malos deseos. No lo podemos controlar, esos malos deseos, porque somos esclavos del pecado. Sigue diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Sabemos que mentir es malo y mentimos. Sabemos que robar es malo y robamos. Sabemos que matar es malo y lo hacemos. Sabemos que mirar a una mujer y codiciarla es malo, es adulterio, y lo hacemos. Sabemos que tomar en vano el nombre de Dios es malo, y cuántas veces lo hacemos. Y por eso el juicio de Dios está sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Algunos dirán: pues le echamos la culpa a la carne, como siempre buscando culpables, y no reconocer nuestra propia depravación, como aquellos que le echan la culpa al diablo, de cosas que hacen y que no le agradan a Dios. Como por ejemplo el pastor de Colombia, que intentó violar a una niña en Colombia. Y déjenme decirles que los miembros estaban a favor del pastor y queriéndole sacar de la cárcel. ¿Y saben por qué? Porque le echaron la culpa al diablo. Le echaron la culpa al diablo. Son gente ignorantes. Son gente ignorante que no se quieren hacer cargo de las consecuencias de sus malas obras. No son responsables de sus pecados. Y sigue diciendo el texto: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves que es la carne, que es el pecado? Yo no lo hago. Tienen algunos pensamientos, algunas personas: pero tú eres el que va a ir al infierno. No tu pecado. Si vos matás, el matar en sí no va a ir a castigo eterno, sino vos como asesino. Si vos cometés adulterio, el adulterio en sí, que no es persona, no va a ir a condenación eterna, sino vos que has cometido el adulterio, que estás en fornicación, que sos mentirosos. Nosotros es que vamos a hacernos cargo de las consecuencias de nuestras malas obras, y por ende nosotros vamos a ir a condenación eterna. Y sé que en mí, dice Pablo, esto es mi carne, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ves que Pablo tiene responsabilidad de lo que hace? Versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, pero igual nosotros vamos a ser responsables. De nuestros actos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el corazón, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo, de la carne, de este cuerpo de muerte. Este pensamiento es el que Pablo le está diciendo a los Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estas dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces vemos que el hombre natural, el hombre carnal, está en esa lucha. Está en esa lucha. Gracias le doy, dice el apóstol Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El caso está a quién le vamos a obedecer, si al espíritu o a la carne. Al espíritu o a las carnes, o a la carne. Vemos que hay dos señores. Vemos que hay dos señores, el espíritu y la carne. Estas estarán hasta nuestra muerte. Pero hay algo que ha hecho Cristo en nosotros. Cuando creímos en Él, y es ser bautizados en el Espíritu Santo y libertados del poder del pecado, no de la presencia, sino del poder. Y el poder que está dentro de nosotros es mayor a la del pecado. Es por eso que la palabra de Dios nos manda a andar en el Espíritu de Dios, y desechemos las obras de la carne. Y el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas nos va a dar una serie de obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, ira, contienda, celos, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. No podés llamarte cristiano si practicas todas estas cosas, todas estas obras. No serás parte del reino de Dios practicando estas cosas. Hay que arrepentirnos de estas cosas, de estas obras, y realmente creer en el Evangelio. Cristo murió por cada una de estas obras que nosotros cometemos. Él te lo va a perdonar. Él es amplio para perdonar los pecados. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Solo debes de confesar tu pecado, apartarte de él, pedirle perdón al Señor y apartarte de estas cosas y andar en el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu de Dios. Nada más y nada menos. El Espíritu de Dios nos va a guiar. Nos va a guiar. Y se va a notar. Y se va a echar de ver allá afuera. Pero tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. A la voz de Dios. Que está en su palabra. Que está en su palabra. Así que el Señor me haya bendiga grandemente. Y lo espero en otra enseñanza. Y la siguiente va a ser cómo la tercera persona de la Trinidad nos comisiona. Así que bendiciones y que el Señor me le bendiga grandemente.